y bueno, compañeros, ya viene siendo hora de que iniciemos con este importantísimo y muy interesante tema, ¿no? Que vamos a estar estudiando el día de hoy, el tema número 19 de nuestra fase B, titulado Lucifer, Diablo y Satán. También pues es muy bueno recordarles siempre, sí, que pues es muy pertinente, muy recomendable que nosotros antes de ver las conferencias de la fase B, pues primero hayamos visto las conferencias de la fase A, porque pues allí vamos a obtener todas las bases para nosotros profundizar y comprender mejor estas conferencias de la fase B. De todas maneras, pues este curso es totalmente pues gratuito y también de libre acceso, así que todos son bienvenidos y si tienen alguna pregunta, duda o inquietud, pues con muchísimo gusto les vamos a estar aclarando de la mejor manera, ¿sí? Bueno. Bueno, entonces Lucifer, Diablo y Satán. El objetivo de este tema es que nosotros pues comprendamos, ¿no? ¿Qué realmente son estos tres aspectos, ¿sí? Estos tres aspectos que están en nuestro mundo interior, que forman parte de nuestra psicología. Lamentablemente, con estos tres aspectos y en la forma en la cual se han conceptualizado, lo que las personas pues creen de ellos, lo que las religiones pues nos han hecho creer de ellos, es que pues son cosas meramente externas, ¿no? Que por ejemplo esas entidades, hablamos de ese Lucifer que hemos escuchado que pues fue ese ángel que se rebeló contra Dios, ¿no? Que es el opositor, que pues es el que quiere llevar a las humanidades al abismo, que es el que quiere hacerle la guerra a Dios, incluso pues que es el culpable, ¿no? De todo lo que nosotros hacemos, de las cosas malas que nosotros hacemos en contra de Dios, ¿sí? Lamentablemente, como les decía, pues esto se ha puesto, se nos ha enseñado como algo externo a nosotros, igual que todas las demás cosas que realmente forman parte de nosotros o de nuestro interior. Cuando nosotros hablamos de Dios, pues también nos han enseñado que Dios es una entidad, que Dios pues es un señor que está pues allá sentado en un trono en el universo y que desde ahí pues controla absolutamente todo, ¿sí? Si hablamos, por ejemplo, del Cristo, y ya eso lo hemos explicado en conferencias de la fase A, pues también nos han querido vender y nos han enseñado que el Cristo pues es una persona. Nos han dicho que el Maestro Jesús, ese es el Cristo y lo han convertido en una efigie, lo han convertido en un ídolo y nos han enseñado pues a seguir, ¿no? A ese Cristo, porque solamente podemos ser salvos si creemos ciegamente en él. Entonces se nos ha escondido, se ha tergiversado el verdadero significado de estas figuras, ¿sí? Como por ejemplo que dentro de cada uno de nosotros pues hay una chispa divinal, que es la parte de Dios que se encuentra en nuestro interior. Y que este proceso de nosotros conocernos a nosotros mismos nos permitirá lograr la identidad con nuestro ser divinal, lograr la identidad con esa parte de Dios que está dentro de cada uno de nosotros, porque pues nosotros sabemos, hemos escuchado que Dios está en todas partes, pero no conocemos esa parte de Dios que hay en nuestro interior. Lo mismo con el Cristo, ¿sí? Se nos ha escondido, se ha tergiversado el hecho de que el Cristo es una fuerza, de que el Cristo es un fuego y que todos nosotros estamos llamados a encarnar esa fuerza crística, tal cual como lo hizo el Maestro Jesús. Y que dicho sea de paso, el gran trabajo, la gran obra que el Maestro Jesús vino a hacer acá, a esta manifestación, a este planeta, fue pues mostrarnos con su vida, con su propia vida, el proceso que todo iniciado debe de vivir para convertirse en un Cristo. Es decir, que todos nosotros tenemos la posibilidad, si hacemos este trabajo interior, de encarnar esa fuerza crística, que pues cuando esa fuerza crística nace, que nos volvemos nosotros pues Cristos, esa fuerza pues es la que viene a salvar nuestro mundo interior, porque esa fuerza es la que nos permite eliminar lo que son pues todos esos yoes causa, ¿no? Ciertamente, pues decía el mismo Maestro Jesús que pues a través del Hijo es que se llega pues al Padre, ¿no? Tiene uno que cristificarse para lograr lo que es esa autorrealización íntima del ser. Lo mismo pasa entonces con Satanás, ¿no? Con ese adversario, ¿sí? Y lastimosamente,
pues uno todo lo que hace pues viene culpándoselo, ¿no? A esa fuerza o aquello, a ese efigie que no hemos creado con respecto pues a este concepto, que vamos a ver que todo eso pues está en nuestro interior. Ese Lucifer, ese diablo, ese Satán, pues está allí en nuestra psicología. Vamos a estar aprendiendo incluso cómo el Lucifer, pues es una parte de nuestro ser. Ese Lucifer pues viene siendo nuestro entrenador psicológico. Fíjense que cuando nuestro ser decide bajar a esta manifestación, decide venir a adquirir sabiduría a esta manifestación, pues no simplemente viene así por así, no, viene con un plan de lo que necesita o de lo que quiere aprender, de la sabiduría que quiere sacar de esta manifestación. ¿Sí? Es así donde nuestro ser pues hace esa reflexión. Y cuando se dé ese desdoblamiento, no sé si recuerdan ustedes lo que veíamos en el tema de la dualidad, la conferencia 49 de la fase A, cuando se dé ese desdoblamiento, pues esa luz que es nuestro ser se desdobla y surge entonces lo que es pues la oscuridad, viene surgiendo lo que es su sombra, ¿sí? Es igual como nosotros, ¿no? Nosotros estamos parados en un sitio y nos da el sol y entonces ahí pues proyectamos nuestra sombra. Esa sombra, hablando pues de nuestro ser, contiene toda la información de la sabiduría que venimos a buscar acá. ¿Sí? De todos los egos, los defectos psicológicos que debemos de crear, porque recuerden que del ego, de la oscuridad, es de donde va a salir esa luz, ese fuego, esa sabiduría y ese amor, ¿sí? Entonces el Lucifer pues nos lleva, en principio nos tienta para que vayamos allí a través de las impresiones y también el mal uso de la energía sexual, pues creando todos esos defectos psicológicos y luego nos tienta para que de allí entonces rescatemos la luz, la sabiduría, el fuego y el amor. Entonces, ese Lucifer, pues viene siendo el hijo, ¿no? Tenemos al padre que cuando se desdobla en el hijo. Tenemos esa luz que cuando se desdobla, entonces, pues resulta lo que viene siendo la sombra. Y esa sombra, pues, es el Lucifer. Otra cosa es que también por allí, pues, andan muchas, digámosle así, religiones, ¿no? Que alaban a Lucifer, también de una forma tergiversada, porque igualmente ven a ese Lucifer como una entidad, ¿sí? Una entidad y sí, pues ellos hablan, reconocen que pues Lucifer es el dador, ¿no? De la sabiduría, pero no lo ven como un aspecto interno, parte de su propio ser. ¿Sí? Sino que más bien también en muchos casos, porque ahí tenemos iglesias que son satanistas, entonces pues hacen ese tipo de rituales donde adoran a ese Lucifer, donde pues llevan esos defectos psicológicos al extremo, los desarrollan al extremo, ¿sí? Y eso pues nada que ver, ¿no? Nada que ver con lo que verdaderamente pues es el Lucifer y el trabajo que ese Lucifer pues está haciendo para, digámoslo así, ¿no? Ayudarnos, ¿no? En este proceso de nosotros rescatar esta sabiduría. Un proceso del cual nosotros vamos a salir con éxito si nosotros vencemos a ese Lucifer. Porque Lucifer no es que tenemos que adorarlo, no, y menos nos vamos a dejar llevar por las tentaciones que nos pone, ¿no? Nosotros vamos a vencer a ese Lucifer siempre y cuando estemos, pues, resistiéndonos, negándonos a esas tentaciones que pues, nos va a estar poniendo. ¿Sí? Por eso vemos esta frase aquí que dice luz y sombras en antítesis armoniosa marcan un completo dualismo cuya extraordinaria síntesis es la sabiduría. Nosotros venimos acá a esta manifestación a sacar sabiduría de lo bueno, de lo malo, ¿no? Todo lo que existe en esta manifestación es dual, no hay manera que nosotros pudiéramos experimentar una cosa sin tener conocimiento o sin haber experimentado pues la otra, ¿no? Por eso vemos que cuando nuestro ser sale de ese absoluto para empezar ese trabajo tiene que darse pues esa división, lo blanco, lo negro, lo positivo, lo negativo, lo que es el ser y lo que no es, que viene siendo el Lucifer, el padre y también pues el hijo, ¿no? Entonces allí el hijo se va a encargar de ponernos todo este trabajo y todas esas tentaciones para que nosotros pues a través de la reflexión, negándonos también a nuestros deseos, podamos sacar toda esa sabiduría, ¿no? Ese es su trabajo. Por eso, pues Lucifer es nuestro entrenador psicológico.
nos va a estar poniendo las tentaciones, nos va a estar poniendo los gimnasios constantemente, diariamente, de instante en instante, de momento a momento. ¿Para qué? Para que se nos manifiesten esos defectos psicológicos que nosotros tenemos, para que los veamos. Sí, si estamos obviamente en autoobservación, vamos a poder descubrir a esos defectos. Y si hacemos el trabajo de autoobservarnos, de enjuiciarnos, negarnos a esos defectos psicológicos, pues allí Él nos va a estar entregando ese fuego y esa luz, ¿no? Que son el amor y la sabiduría. ¿De qué otra manera pudiéramos nosotros pues lograr fortaleza, convertirnos en guerreros? Si no tenemos nada que nos haga fuerza, si no tenemos estas tentaciones, ¿no? Que nos permitan allí templarnos, si no pasamos por estas terribles pruebas, ¿sí? Donde pues vamos a ver los defectos psicológicos y vamos a tener que enfrentarnos a ellos, que luchar contra ellos, ¿sí? Ahora bien, Lucifer pues es escalera para subir y también escalera para bajar, ¿sí? Si nosotros, en vez de negarnos a nuestros defectos psicológicos, lo que hacemos es que los alimentamos, cedemos frente a esas tentaciones, les entregamos nuestra energía a esos defectos psicológicos, pues allí nos vamos a volver unos esclavos de esos defectos psicológicos. Sí, y vamos a terminar pues volviéndonos unos diablos, volviéndonos pues unos demonios. Pero si nosotros decidimos negarnos y rescatar ese fuego, entonces pues vamos a ascender, porque pues vamos a obtener la materia prima para nosotros crearnos internamente. ¿Sí? Esto de que pues Lucifer es el entrenador psicológico y que nos pone los gimnasios, bueno, podemos verlo también en el mundo exterior. Uno va a un gimnasio, uno tiene que ejercitarse y para uno hacerse fuerte, para uno hacerse pues poderoso, para echar musculatura, tiene uno que levantar peso. ¿Sí? Ese peso, esa resistencia, pues que duele, ¿no? Incomoda en un principio, hace que las fibras de los músculos se rompan, ¿no? Y luego pues ya crezcan esos músculos más fuertes para poder tolerar ese peso. Entonces ahí si uno quiere seguir avanzando, tiene que seguirle poniendo peso, tiene que seguir entrenando, ¿no? Entonces ahí pues uno ve el trabajo, la función de esa parte de nuestro ser, que es la de entrenarnos. Y mientras más fuertes sean las tentaciones, más energía vamos nosotros a estar rescatando, más virtudes, ¿sí? De allí, de todo eso que se libera, es de donde salen las virtudes. Es de donde salen las facultades, es de donde salen pues los poderes, es de donde sale la fuerza, ¿sí? Entonces, mientras mayor sea pues ese proceso de tentación, esa situación y uno se niegue, y eso es bueno que uno lo tenga en cuenta, porque cuando uno tiene eso en cuenta, uno ve una situación difícil que se le está presentando y uno ve lo que hay ahí. Uno ve la oportunidad, uno puede ver todo el fuego que hay atrapado en esa situación y en esos defectos que se quieran manifestar. Y eso en medio de esa situación que uno está pasando, ¿no? De sufrimiento, de dolor, de lo que sea, pues le da a uno una motivación para decir, no, yo voy a rescatar el fuego que hay ahí dentro de ese defecto, yo voy a rescatar la sabiduría que hay ahí en esa situación. Y fíjense que cuando uno hace ese trabajo de rescatar el fuego, de rescatar la sabiduría, ya luego se siente uno más fuerte, se siente uno más motivado, ¿no? Luego de rescatar la sabiduría y haber eliminado esos yoes, uno ve incluso que la situación cambia, porque eso era una prueba, eso era un gimnasio y se pasó. Claro, van a seguir apareciendo más gimnasios. Gimnasios vamos a tener hasta tanto logremos pues eliminar, ¿no? Todos esos yoes, el 100% de esos yoes, de esos defectos psicológicos, ¿sí? Durante el día nosotros vamos a estar de gimnasio en gimnasio. De instante en instante está ahí pues el Lucifer poniéndonos esos gimnasios.
Él sabe, ¿no? Por dónde irnos para que se nos manifiesten tales o cuales cosas. Obviamente, Él sabe, como nos ha acompañado desde siempre, pues sabe, pues, qué es lo más urgente que nosotros tenemos que trabajar, cuáles son nuestras debilidades, por dónde estamos flaqueando. Y las pruebas nos las pone, o el gimnasio nos los pone en el físico y también en el astral, ¿sí? En el astral, pues uno está ahí y viene y le pasa el hombro, viene y le pasa a la mujer muy sexy. ¿Mm? Y fíjense que en el físico muchas veces uno puede reprimir, pero en el astral uno no reprime, allí se manifiesta pues lo que es y termina uno yendo a fornicar con esa persona, ¿no? Entonces ahí pues estamos perdiendo ese gimnasio que pues es un reflejo también del poco trabajo que nosotros estamos haciendo en el físico. Uno va por la calle y se da la misma situación. Nos pasa una persona que se ve muy atractiva, se ve muy bien, nuestro prototipo. Ahí está el gimnasio. Ahí se van a querer manifestar todos esos yoes lujuriosos. Ahí se nos activa el sexo, se nos activa la emoción, sentimos la mariposita, comenzamos a idealizar, a fantasear, a futurizar, ¿sí? Movimientos involuntarios en nuestro cuerpo, todas pues las tentaciones y termina uno volteando, termina uno echando pues un piropo, termina uno entonces acercándose a esa persona, incluso teniendo uno su pareja y allí se manifiesta pues ese yo del adulterio con los yoes perros, conquistadores, esos yoes que lo que quieren pues es fornicar, esos yoes morbosos, esos yoes lasciviosos. Si no tuviéramos esos gimnasios, esas tentaciones, pues uno no sabría que están ahí esos defectos psicológicos. Entonces, pues es un trabajo loable, si uno lo ve así, el que hace pues el Lucifer. Y vamos a tener esas tentaciones pequeñas, pero también esas tentaciones muy grandes, ¿no? Uno va por la calle, hay una monedita ahí de 5 pesos. Eso es una tentación. Uno siente ese deseo de bajarse y tomar esa moneda. Ahí está la tentación. El gimnasio es la monedita que apareció ahí. Pero vamos a sentir ese deseo de bajarnos a tomarla. Tiene uno que estar en autoobservación, negarse a ese deseo para poder trascender esa tentación. Y extraer la sabiduría y extraer el fuego que ese defecto, ese detalle, que es un detalle del yo ladrón, pues tiene ahí, que se está manifestando. Vamos a tener muchísimos gimnasios de la ira, por ejemplo, la ira con los hijos. Que los hijos no me obedecen. Y hay personas que llegan pues hasta el punto que se quitan el cinto y bueno, le caen ahí a correazos al muchacho, ¿no? Vamos a tener gimnasios con la pareja. Es que la pareja me miró mal, es que la pareja no hizo tal o cual cosa que tenía que hacer. Es que la pareja yo acabo de limpiar y mira, se metió por el piso y me lo ensució. Vamos a tener gimnasios con los compañeros del trabajo, porque no hacen el trabajo que tienen que hacer y entonces todo me lo dejan a mí. ¿Sí? Entonces ahí vienen esos deseos de pelear, esos deseos de criticar, ¿sí? Y todo eso, pues, si uno lo trasciende, está venciendo a ese Lucifer. El trabajo que tenemos nosotros que hacer es el de vencer al Lucifer, aún así sea una parte de nuestro ser que tener en cuenta que absolutamente todo lo que se nos presenta a nosotros pues son gimnasios, ¿sí? Gimnasios que él pues nos va a estar poniendo. Hay veces que uno cree que uno domina tal o cual situación, tal o cual defecto, ¿no? Uno puede decir, no, es que ya yo domino la lujuria. Y ahí viene el Lucifer, como bien nos conoce, y nos pone la prueba, nos pone el gimnasio. Nos manda ahí una persona que es justamente nuestro prototipo, nos la manda en el momento más indicado, un momento donde uno, por ejemplo, está teniendo una pelea, una discusión o un disgusto con la pareja, ¿sí? Y bueno, ahí se manifiestan porque se manifiestan esos yoes, ¿no? Y tiene uno dos opciones. O trabaja esos defectos psicológicos y pasa esas pruebas, supera ese gimnasio, o pues se entrega a los defectos psicológicos, entrega su energía a esos defectos psicológicos y bueno, pues termina uno siendo sometido, ¿no? Por esos defectos psicológicos, ¿no? Bien, hay dos tipos de tinieblas, ¿no? Estamos hablando que pues ese Lucifer viene siendo esa sombra, ¿no? Y viene siendo pues esa oscuridad, ¿no? Está la supraoscuridad y está la infraoscuridad. Esa supraoscuridad, cuando hablamos de supra, estamos hablando de algo superior, ¿sí? Estamos hablando, pues, de ese Lucifer, ¿no? De ese Lucifer
que nos pone las tentaciones, ese Lucifer que nos lleva pues a crear esos defectos psicológicos y tiene pues ese objetivo trascendental, porque al fin y al cabo de la oscuridad vamos nosotros pues a sacar la luz, ¿sí? Y también pues cuando uno hace este proceso de obtener la sabiduría, de trabajar sobre sí mismo, de negarse a los deseos, pues uno tiene la sabiduría del defecto psicológico. ¿Sí? Pero la infraoscuridad ya se da cuando nosotros cedemos a los defectos psicológicos. Incluso, pues también se puede decir que va despertando uno en el mal. Cuando uno ya sabe de los defectos psicológicos, hay defectos psicológicos que ya uno los ha visto, que uno sabe que son defectos psicológicos, que uno sabe que es algo que está mal, pero entonces ahí uno cede. E incluso utiliza uno la sabiduría del defecto pues para beneficiarse, para someter a otros, ¿no? Y eso viene siendo la infraoscuridad, que nos va a llevar a qué? A pues esa esclavitud, a convertirnos cada vez más en esclavos de los defectos psicológicos y a tener que ir a ese proceso de involución. Porque si no trabajamos sobre nosotros mismos, eliminando toda esa oscuridad, superando todas esas tentaciones, pues recordemos que tendremos que ir a ese infierno, a ese proceso de involución para que allí la naturaleza elimine de forma involuntaria pues toda esa oscuridad que nosotros voluntariamente pues no quisimos eliminar, ¿sí? Bien, cuando hablamos pues de Lucifer, pues vamos a encontrar que este se relaciona o lo han relacionado con un dragón. ¿Sí? Ese adversario lo han relacionado, lo han incluso pintado, ¿no? Como un dragón. Pero pues no tan solo pasa en el ámbito cristiano, ¿no? Que es donde se habla de Lucifer, Satán, de los diablos, sino que también en otras culturas se ha escenificado esto, ¿sí? Uno ve, por ejemplo, como el sol siempre ha sido adorado, porque el sol representa la conciencia y el sol pues se le adoraba en tiempos antiguos como un dios. Pero también el adversario de este sol venía siendo pues un dragón. ¿Mm? Y fíjense que cuando el dragón pues pasa por debajo del sol, pues ahí se refleja esa sombra del dragón que viene siendo ese Lucifer, que viene siendo pues ese contrario y ese adversario. ¿Mm? Cuando hablamos de esos dragones, pues hablamos de unas criaturas que realmente existieron, ¿no? Para conocimiento general. Existieron en la época de la Lemuria. ¿Sí? Pero vamos a ver en otras culturas también cómo se representa, ¿no? Esa adversidad entre lo que es un dios y lo que viene siendo pues el dragón. Ahí, por ejemplo, en Egipto tenemos a Osiris, ¿no? Al dios Osiris, pero su contrario era esa serpiente que se le conoce como Tifón. Y era lo mismo, ¿no? Ahí tenemos al ser y tenemos pues a esa otra parte del ser que viene siendo pues ese adversario o ese entrenador psicológico. Si nos vamos a Grecia, pues allí encontramos al dios Apolo, ¿m? Y quien era pues su adversario era Pitión, ¿no? Que también era como una serpiente pues así escamosa. Y vamos a ver otra representación pues en el Apocalipsis, por ejemplo, cuando se habla de Miguel, ¿no? Que es, digámosle así, ese guerrero, viene representando a lo que es ese Cristo, en contra de lo que viene siendo ese dragón rojo, ¿sí? Bien, vamos entonces a ver otros aspectos, ¿no? Hemos hablado del Lucifer. Vamos a ver pues también el aspecto de lo que es el diablo y el satán, que pues forman parte de la misma cosa, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de un diablo o del diablo, ¿qué viene siendo esto? El diablo pues viene, incluso aquí vamos a encontrar el IAO. Recordemos que pues esas son las vocales que utilizamos para activar la energía creadora sexual. Entonces cuando hablamos de diablo nos estamos refiriendo pues al uso, ¿no? Que se le da a esa energía creadora sexual. Esa energía creadora sexual pues es la que otorga el poder. ¿Sí? Cuando nosotros mal utilizamos esa energía creadora sexual, se le entregamos a nuestros yoes, a nuestros defectos psicológicos, pues estos defectos van creciendo y van adquiriendo poder. Y es así como esos defectos psicológicos se convierten en entidades. Esas entidades que andan pues por allí, ¿no? Que
viven en ese infierno, en esas esferas dantescas o esas entidades que incluso pues hasta se manifiestan, entidades con las cuales pues las personas tratan para que le hagan favores, pues son eso, son defectos psicológicos bien alimentados, defectos psicológicos que se han alimentado con esa energía creadora sexual. Y sí, desarrollan esas facultades, desarrollan pues esos poderes claramente subjetivos, ¿no? Para ponerlo pues al servicio del mal, al servicio de lo que es el ego. Pero si nosotros vemos acá, pues esa imagen del diablo que nos han representado, nos han enseñado, nos han mostrado, pues es una representación también pues de todas esas cualidades que vienen del mal uso de esa energía creadora sexual. ¿Sí? Allí, por ejemplo, vamos a encontrar el tridente, que pues representa lo que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero en su forma invertida. Vamos a ver que también pues el diablo nos lo presentan de color rojo porque es el color que representa, que viene simbolizando lo que es la energía creadora sexual. ¿Sí? Esa cola del dragón que le ponen al diablo pues viene representando ese órgano del kunda artiguador, que pues es una continuación negativa de lo que es el kundalini, ¿no? Que viene estando en nuestra columna vertebral. Es la cola de Satán. Es donde negativamente se condensa esa energía sexual cuando uno, por ejemplo, fornica. ¿Sí? Vamos a ver que nos ponen el diablo que también pues tiene una pata de cabra, tiene una pata de gallo, representando esto, pues esa parte animal, esa parte bestial. ¿Mm? Vamos a ver también pues que tiene barba y bigote, ¿no? Eso viene representando el poder en el verbo. Sí, ustedes ven una persona, un demonio, pues es bastante convincente, tiene muchísimo poder en el verbo para convencer, para engatusar. Y eso viene de la energía creadora sexual, pero en su aspecto negativo. Vamos a ver que el diablo también tiene cuernos y esos cuernos vienen representando la sabiduría, pero una sabiduría que se está utilizando para el mal. ¿Sí? El diablo pues obviamente es totalmente lo contrario a lo que viene siendo un ángel. Cuando hablamos de un ángel pues estamos hablando de pues un ser, una persona ya pues autorrealizada. Claro, hay diferentes niveles o jerarquías, ¿no? Porque tenemos ángeles, tenemos arcángeles y eso pues viene determinado por la cantidad de veces que esa persona haya hecho ese proceso de autorrealización. Recordemos que aquí nosotros ya conociendo el poder del sexo, el poder de la energía creadora sexual, pues solo nos queda una de dos, ¿no? O nos convertimos en ángeles o en demonios o en diablos, ¿sí? Pero el poder está ahí, en esa energía creadora sexual. Y lo que va a determinar eso es el uso que nosotros le demos a esa energía creadora sexual, ¿sí? Bien, otra cosa es que donde más Lucifer nos va pues a tentar es en la práctica sexual. Allí es donde vienen las mayores tentaciones, ¿sí? Tenemos nosotros que hacer esfuerzos, súper esfuerzos, tener claro, ¿no? Hacia dónde nosotros vamos para que le demos un sabio uso a esa energía creadora sexual, para que nos creemos internamente a nosotros mismos, para que creemos esos cuerpos existenciales del ser, para que podamos trascender esas tentaciones que son pues las peores, ¿no? Allí en el sexo se dan las peores tentaciones. Una persona que pues sobrepase esas tentaciones se hace completamente dueño del fuego. Es una persona que obviamente va a desarrollar lo que es pues esa voluntad, ¿sí? Bien, cuando hablamos de pues los satanes, que es otro aspecto relacionado, pues estamos hablando de los defectos psicológicos. Sí, estamos hablando ya de los yoes, estamos hablando de esas formas equivocadas de ser que nosotros pues hemos creado en el transcurso, en el paso de las existencias y que seguimos creando constantemente todos los días, porque pues no trabajamos esas impresiones que recibimos y ahí pues ya vamos aumentando, vamos creando más formas equivocadas de ser, ¿sí? Y pues también por el mal uso que le damos a la energía creadora sexual, ¿sí? Recordemos que así se crea pues el ego, ¿no? Así se crean los yoes o estos satanes, a través de esas impresiones no transformadas, esas impresiones que recibimos durante el día a través de nuestros 5 sentidos,
¿m? Y pues les damos energía cuando pasamos a la identificación y comenzamos pues allí a pensar, ¿no? Entonces ahí estamos creando nuevas formas equivocadas de ser y pues cuando vamos a fornicar. Cuando uno fornica, que es expulsar esa energía creadora sexual fuera del cuerpo a través de la eyaculación o el orgasmo, recordemos que esta energía crea, ¿sí? Su función pues es crear. Y en este caso, como pues se está sacando del cuerpo, se vuelve involutiva, degenerada, pues nos va a llevar a crear cosas involutivas y degeneradas. O sea, esos defectos psicológicos o esos satanes, ¿sí? Que debemos nosotros de eliminar muriendo en marcha, no dejando que se manifiesten de instante en instante, porque de momento a momento hay un defecto que se quiere manifestar. Si ustedes se autoobservan en este momento, pues van a descubrir algún defecto que se quiera manifestar o los está haciendo sentir alguna tensión en el cuerpo o los está haciendo sentir pues alguna emoción negativa, ¿sí? O los está haciendo pensar tal o cual cosa que los quiere distraer pues de esta conferencia que están escuchando. Bueno, esos son los satanes. Entonces, cuando uno se autoobserva y los descubre, Madre Divina, elimíname este defecto. Y ahí la madre, pues que es nuestra energía, es esa parte que representa pues el amor, elimina ese defecto. Y el Lucifer pues nos entrega la luz y la sabiduría que había atrapada dentro de ese defecto psicológico, ¿sí? Tentarnos pues es el deber de el Lucifer. Esa es su función, es un plan pues perfecto. Si venimos aquí a sacar sabiduría, bueno, también venimos con ese entrenador para que nosotros saquemos esa sabiduría y pues nuestro trabajo es vencer a ese Lucifer, vencer cada una de esas tentaciones. Al final, al final ya cuando pues no hay más tentaciones porque hemos eliminado a todos esos defectos psicológicos, ¿sí? Ya pues no importa el gimnasio que nos ponga este Lucifer, pues no cedemos ante el deseo, no caemos en esas tentaciones. Bueno, ya pues se da esa integración, ¿no? De ese Lucifer con el ser, ¿sí? Y ahí es donde nosotros pues descubrimos, ¿no? Y comprendemos que Él es Él. Siempre Él, pues ha sido Él. Incluso si vemos ahí la conferencia de la dualidad, como les mencionaba en un principio, pues el primer desdoblamiento que se hace es ese, ¿no? El ser y el no ser, el padre y el hijo, ¿no? El ser y el Lucifer, que es pues el entrenador psicológico, la luz y la sombra. Ya al finalizar, cuando él termine su función, pues es liberado, ¿sí? Ya no tiene pues esa obligación de tentarnos y vuelve y se integra entonces ya pues con el ser, ¿sí? Bien, esa pues era la conferencia del día de hoy. Vamos a ver si ustedes tienen alguna pregunta, alguna duda o inquietud con respecto a este tema para que pues le demos solución. Bueno, por aquí nos saluda Inés Wagner desde Venezuela, Talía Laureano también nos deja sus saluditos, los jóvenes dioses también nos saluda, Romina nos dice, hola Jessie, ¿cómo está? No sabe lo que es mi ego, es demasiado pesado, tengo que meditar demasiado, a veces pienso en rendirme, pero no puedo, necesito el camino, gracias por su guía. Bueno, Romina, te comprendo porque pues hay momentos en este trabajo que pues pasa eso, ¿no? Llegan esas situaciones, llegan esas crisis. Eso es parte de este camino. Incluso hablábamos de ello en la conferencia del difícil camino y el trabajo crístico. Es un camino difícil, ¿sí? No es imposible, pero sí es un camino difícil. Y pues de cuanto en cuanto van a venir estas crisis. Y esas crisis son gimnasios porque ahí en esas crisis se van a manifestar muchos defectos psicológicos de los cuales nosotros tenemos que extraer la sabiduría y defectos psicológicos que nosotros tenemos que eliminar. Si no vinieran esas crisis, no pudiéramos ver a esos defectos psicológicos, ¿sí? Entonces el trabajo que uno tiene que hacer, pues, es usar las herramientas que uno tiene, usar esa muerte psicológica, observar, autoobservarse para descubrir a esos defectos, evidenciarlos en acción, enjuiciarlos, para comprenderlos, ¿no? Y luego pues hacer esa petición de muerte a nuestra Madre Divina para que los elimine. ¿Mm? Así se trasciende una crisis. Cuando uno descubre esos defectos y cuando uno los elimina, la crisis se acaba.
¿sí? Cuando uno elimina esos defectos, se libera ese fuego, esa energía, ese ánimo y recobra uno más fuerza. Porque recordemos que las crisis, que vienen siendo también esas pausas que estudiamos en la conferencia número 33, pues es el peso, ¿no? Que uno necesita cargar para hacerse más fuerte. Y el proceso para salir de allí, pues es morir a todo lo que se nos manifieste. Pero es bueno que tengamos eso, que comprendamos eso, ¿no? Que eso es parte del proceso. Porque no comprendemos que es parte del proceso y uno lo que hace es que se desanima, se desmotiva, cae en impotencia y entonces lo que quiere es abandonar. Entonces ahí cede frente a esos defectos psicológicos. No, hay que luchar para sacar la sabiduría y para sacar la fuerza de esas crisis, ¿no? Y bueno, eso ayuda muchísimo a uno, el uno saber que esto es parte del proceso, pues ayuda a que aunque uno esté pasando por esas situaciones, pues sepa, ¿no? Que hay un trabajo que tenemos que hacer ahí, que luego de esa crisis pues va a venir ese momento de quietud o de victoria, ¿no? Ya luego va a venir otra crisis, porque pues el camino está lleno de, digámosle así, de pausas, ¿no? De pruebas, eh, de gimnasios, pero pues hay que pasarlos, ¿sí? Por aquí Ruth Gómez nos saluda desde Venezuela. Juan Carlos Suárez también nos deja un saludito a todos. Un saludo para Oscar Denis. Tati Infante también nos saluda. Por aquí nos dice Cristi. Creía que el Cristo era el Hijo. Bueno, es que mira, nuestro ser tiene muchas partes, ¿sí? Nuestro ser pues es una unidad múltiple perfecta, ¿sí? Entonces, pues el Cristo es una parte de nuestro ser, el Cristo es nuestro guerrero íntimo, ¿sí? El Cristo, pues es ese fuego, ¿no? Que bueno, hablábamos de eso en la conferencia número 28 del Cristo universal e individual, ¿sí? El Cristo, pues es ese resultado que se da, digámosle así, de la unión de, pues esas dos partes cuando se da lo que es el desdoblamiento, ¿sí? Pero el Lucifer, vamos a decirlo así, es nuestro entrenador psicológico, es otra parte de nuestro ser y bueno, pues es el hijo, ¿no? Algo también que pueda uno confundirlo es que cuando hablamos de la dualidad, pues vemos que se da ese desdoblamiento, ¿no? Entonces lo blanco y lo negro, lo positivo y lo negativo, lo femenino, lo masculino, entonces ahí uno puede como que confundirse, uno dice, pero ¿cómo así? O sea, me están hablando de lo femenino, pero luego me hablan del Cristo, o sea, luego me hablan del Hijo, me hablan del Lucifer, ¿sí? Y es que pues también lo que es el Cristo y el Lucifer pues son aspectos del fuego y son aspectos de la madre. ¿M? Ya eso pues lo vamos a comprender un poquito mejor, por ejemplo, cuando hablamos de lo que es el águila tragándose la serpiente, ¿sí? Que vemos como esas tres fuerzas o esos tres aspectos de la madre o tres aspectos del fuego pues tienen que fusionarse. También pues en la dualidad se explica un poquito de eso y en la conferencia de la tercera montaña, ¿sí? Al fin y al cabo pues todos son aspectos del fuego y parte pues también de la madre que al fin y al cabo es nuestra misma energía.